Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy domingo, episodio 16 con mucho para hablar, así que sin más preámbulos, empecemos. Esta semana, el índice Standard & Poor's ameritaba el gráfico de Picasso Bursátil y acá lo tenemos, titulado el S&P en equilibrio, jugando con el doble sentido, buscando representar la vuelta del precio a máximos históricos durante esta semana con todos los interrogantes que eso conlleva. Cerrando levemente por encima de aquel máximo previo a la caída del índice, deja entonces una muy buena compresión semanal donde la semana próxima será clave para verificar si el movimiento continúa a paso firme. El índice Dow Jones, también en la bolsa de los Estados Unidos, ha realizado un movimiento de testeo de la resistencia quebrada y sigue moviéndose de manera muy técnica en dirección alcista. Será clave que el testeo de la hora soporte no sea vulnerado para continuar el mismo camino. En el capítulo 14 hemos hablado en detalle de la divergencia bajista que plantea el índice Nasdaq, que por el momento sigue en pie. Más allá de eso, el precio sigue al alza intentando quebrar la misma y dejarla sin efecto. La carta de muy buena compresión semanal le queda como anillo al dedo, teniendo en cuenta que en este momento el precio se encuentra rompiendo una línea de máximos. Esta semana tomaremos el índice del Eurostoxx 50, que representa las 50 empresas más grandes que cotizan en Europa, para asignar la carta del estudiante. Hoy les traigo una metodología más que eficiente al momento de analizar un activo. Quizás no sea un dato revelador, pero sí eficiente, y consiste en mirar el activo en dos compresiones diferentes en la misma pantalla. A la izquierda podemos ver el activo en compresión diaria y a la derecha en compresión semanal. De esta manera agudizamos muchísimo más el ojo al momento de buscar movimientos. En este caso, nos sirve para intensificar la idea de la fuerza de la zona de resistencia marcada en el gráfico. Sin embargo, el uso principal de este recurso es para verificar las tendencias del precio dentro de una tendencia mayor. Por ejemplo, si nos encontramos operando intraday, un gráfico de una hora nos podría dar la tendencia mayor y un gráfico de 5 minutos el punto de entrada. Todo esto podemos entenderlo porque el precio se comporta de forma fractal. El activo de la semana fue sin dudas las acciones de Tesla, cerrando la semana con un alza de un 22% y rompiendo el día lunes con la caja del descanso que veníamos hablando en episodios anteriores. Entendiendo la historia del activo, podríamos establecer que, como hemos visto en el pasado, que el precio se ha podido alejar de la media móvil de 200 diaria hasta un 190% aproximadamente, en el presente podría pasar tranquilamente dicho movimiento. Si ya pareciera exagerado ver a Tesla en los $2.000, ¿por qué no en los 2.500? En los mercados todo precio es posible. Recuerde, como siempre le digo, estamos en el campo de la especulación. Esto trae como consecuencia al concepto de burbuja, y es por esto que además esta semana decidí dedicarle una página de la enciclopedia de Picasso Bursátil al concepto burbuja con la definición fenómeno vacío y ascendente que vuela por los aires. No sabes cuándo, pero sí cómo termina. Mi pregunta es, ¿Tesla es una burbuja? ¿Qué opinan? Espero sus respuestas en los comentarios del video. La carta asignada entonces es la carta del comodín, que los invito a suscribirse al canal y seguirme obviamente en las redes sociales Twitter e Instagram. Los espero. Las acciones de Visa durante esta semana, el día jueves para ser más exactos, rompió la caja del enjaulado al alza, esta caja que venimos hablando todas estas semanas.
un brote verde podría estar aflorando y solo resta ver el comportamiento del activo sobre el nuevo soporte. Ya ingresando en zona de resistencia del gap, el precio debe mostrar estabilidad si quiere que su crecimiento sea en dirección alcista. Muchos dicen que los activos hay que mirarlos cuando nadie habla de ellos, y yo soy uno de los que piensan de esa manera. Esto no es una verdad absoluta, recuerde siempre encontrar la operatoria que más se adapte a su personalidad. Aprovecho entonces para darle una mirada al sector de las aerolíneas mirando un activo solamente, en este caso las acciones de American Airlines. Sin lugar a dudas, es un activo que se vio muy golpeado por la pandemia. La carta del interrogante la traigo a esta acción por el incremento de volumen que se puede observar durante todas estas semanas. A este interrogante no le tenemos respuesta y la misma la podremos responder en los próximos capítulos de Compresión Semanal. Doble cara para los índices de la región. Al mirar el Bovespa, índice de la Bolsa de Brasil, observamos un movimiento más que prometedor, descansando el precio por sobre una zona de soporte muy fuerte, como bien pueden verla en el gráfico. Sin embargo, el índice de la Bolsa de México nos mostró esta semana una debilidad frente al impacto del precio contra una zona de resistencia muy fuerte. Quien se ha acercado ya es la media móvil de 200 diaria. En el caso del oro, luego de romper la resistencia de máximos históricos hace un mes aproximadamente, hemos visto dos caídas muy fuertes en las cuales el soporte ha realizado su tarea como tal. La segunda caída la hemos visto esta semana y por lo pronto se puede observar cómo el precio se acomoda por estos precios. Sin embargo, no puedo dejar de asignarle la carta del suspenso. Y repetimos, carta en los commodities, en este caso para el petróleo. El suspenso se alarga y aprisionado el precio aún se mantiene intacto en los $42 a la espera de alguna definición direccional. Mucha precaución en el Merval cotizado en pesos. En la semana bajando un 2.5% no parece un gran indicio de precaución. Si quizás el tipo de movimiento en su vela final del día viernes, la cual podría ser un patrón de testeo del soporte quebrado a la baja. Los soportes y resistencias se transforman entonces en un claro elemento de seguimiento para todas las compresiones del precio. Las acciones del banco BBVA en su vela del día viernes plantea el mismo movimiento que hablábamos anteriormente, agregado a la función de cerrar un gap anterior. El precio descansa por debajo de una zona de resistencia luego de haberla quebrado a la baja durante esta semana. Veremos entonces si se confirma dicho movimiento. Las acciones de Vima llegaron a su línea de tendencia y la misma contuvo el precio de tal manera que generó un rebote. La carta asignada entonces es la carta de el freno. Las noticias, sin lugar a dudas, impactan en las cotizaciones de los activos financieros. Este viernes, luego de cerrado el mercado, una nueva noticia es publicada. El gobierno congeló hasta fin de año las tarifas de internet, telefonía y TV por cable y los declaró servicios públicos esenciales. Con los tiempos que corren veremos si la noticia sigue en pie al día lunes al momento de la apertura de los mercados. Sin embargo, me pareció interesante analizar activos vinculados a esta noticia. En este gráfico podemos observar las acciones de Cablevisión en su cotización en pesos. Actualmente está en los 416 pesos, muy próximo a una zona de resistencia.
Recordemos que salió a cotizar en los 350 pesos y el mismo día cerró en los 433 pesos aproximadamente. Obviamente que esos 433 pesos no son los mismos que los 433 de hoy, debido a la variación del dólar durante todo el periodo de este activo. Para poder graficar eso mejor, pasemos a otro activo del sector. Son las acciones de Telecom. Al mirar las acciones de Telecom en su cotización en pesos, podemos observar que desde enero del 2018 al día de la fecha nos encontramos con un rendimiento de un 23% en pesos luego de 2 años y medio. En este caso podemos observar a continuación su cotización en dólares mediante su ADR, o sea, su cotización en la bolsa de los Estados Unidos. Acá es donde nos encontramos con los rendimientos reales durante el mismo periodo de 2 años y medio en las acciones de Telecom. Actualmente el activo completa una caída de un 81% aproximadamente hasta el día de la fecha. Algo a tener en cuenta, recuerde que las caídas no se suman. Por ejemplo, he marcado en el gráfico diversas caídas donde podría haber visto también una reducción de un casi 50% de su posición de acuerdo a dónde empezaba con la misma. Eso quiere decir que si hoy compra a $7,50 y el precio continúa a los $3,75, su posición también se vería afectada en un 50%. La tendencia bajista está a la vista gracias a una perfecta línea de contratendencia, ahí la ven marcada en el gráfico. Recuerde que hasta que se demuestre lo contrario, si desea operar al alza, se encuentra operando rebotes. Otra posibilidad es tratar de adivinar el piso. Tarea difícil si las hay. ¿Y qué tenemos para decir del Merval en dólares? Bueno, se puede visualizar cómo ha roto en su escala diaria soportes importantes. Sin embargo, un soporte se encuentra próximo. La carta asignada es la carta de En la Mira. Casi calcado el movimiento de las acciones del Banco Galicia a las del Merval en dólares. Este es un gráfico en compresión 4 horas que demuestra la importancia de las líneas de tendencia y qué sucede cuando las mismas son vulneradas. Ahora, una zona de soporte podría darnos el respiro de cara a las próximas ruedas. Recuerde que la compresión a analizar dependerá del tiempo que durará su posición. Esto, al ser un resumen semanal, una compresión de 15 minutos queda casi descartada, pero eso no significa que no se deba mirar. Si van a realizar un trade de una duración corta, los timeframes más chicos serán su herramienta. Sin embargo, siempre es bueno mirar en varias escalas nuestro activo, siempre empezando de mayor a menor, de una escala mayor a una escala menor. Por ejemplo, en las acciones del Banco Galicia en una compresión mensual podemos observar cómo la media móvil de 200 mensual auspicia de resistencia. Las medias móviles son una gran herramienta. Ubique, si desea utilizarlas, con cuáles se siente más a gusto. Fíjense cómo las acciones de YPF también nos dejan ver su soporte y claramente sigue en la mira. Las acciones de Pampa Energía en su ADR siguen en la zona de canal y como no tengo mucho para acotar, le asigno la carta blanca o la carta muda que poco dice. Obviamente que pueden opinar en los comentarios del video si desearan agregar algo al resumen. En silencio les muestro cómo el índice del dólar sigue en la misma ubicación, complicando nuevamente la confirmación de la rotura de ambas líneas de tendencia que venimos viendo todos estos episodios. La carta asignada sigue siendo la carta de la película. Y qué picante se puso el real.
El seguimiento a esta moneda ya la tenemos hace varios episodios continuamente. La semana pasada observábamos cómo el precio consolidaba por sobre una zona de soporte y esta semana finalmente decidió continuar al alza, quebrando incluso el máximo anterior. El peso argentino en suspenso, rondando los 134 pesos por dólar, hubiéramos deseado que se ubique por debajo de la zona de máximos. Sin embargo, no da el brazo a torcer y sigue intentando consolidarse por esta zona. Bueno, y esto fue Compresión Semanal. Les dejo el episodio de la semana pasada por si no lo vieron y una playlist de todos los episodios. Recuerden darle me gusta al video antes de irse y suscribirse. Y bueno, obviamente seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.